Hola, en este video vamos a hablar acerca de la desigualdad y la inequidad económica, específicamente el caso de las favelas en Río de Janeiro. Antes que nada, definir que la desigualdad es la diferencia cuantitativa en la riqueza y los ingresos, mientras que la inequidad implica una evaluación cualitativa, es decir, juzgar si esas diferencias son justas o injustas. Ambos conceptos son esenciales para entender las dinámicas económicas y sociales. En estas imágenes estamos observando una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, ubicada en la zona sur. Cuenta con un área de casi 865.000 metros cuadrados. El fenómeno de formación de favelas es un reflejo de desigualdad y exclusión social que viven miles de personas en países en vía de desarrollo. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística explica que las favelas son territorios de precaria y desordenada infraestructura urbana, carentes de servicios públicos esenciales y poblados por personas que luchan por hacer movilidad social. Varios fenómenos de migración interna y externa llevaron a la aparición de las favelas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El primero de ellos fue la conformación de pequeñas sociedades por descendientes de esclavos o esclavos que lograban escapar de sus capataces. En segunda instancia está la política de erradicación de los caserones, que estuvo liderada por el alcalde Barata Ribeiro, en donde se derribaron diversas viviendas habitadas. Una de ellas fue el famoso caserón de Río de Janeiro, Cabeza de Porco, donde vivían más de 4.000 personas. En tercera instancia está la reforma del alcalde Pereira Passos, quien demolió la mayoría de viviendas antiguas existentes en el centro de la ciudad sin ofrecer algún tipo de vivienda alternativa a sus ocupantes. Esta reforma tenía por objeto higienizar la ciudad, lo que significaba demoler la mayoría de las viviendas precarias ubicadas en el centro. En pocas palabras, las favelas fueron formadas por una población excluida de la inversión pública del gobierno que encontró soluciones propias para el problema inmediato de viviendas para sus familias. Esta relación conflictiva entre centro-periferia también se evidenció en Jerusalén, El Cairo, Atenas, París y muchas más ciudades donde el centro siempre fue un área privilegiada, construida en base a la esclavitud, el dominio y la explotación por los grupos que poseían el poder bélico, militar, tecnológico y financiero. Posterior a la crisis del 29, Brasil inicia un proceso de industrialización, el cual está acompañado de la crisis internacional del café. Estos dos fenómenos hacen que en Río de Janeiro se concentre una gran cantidad de trabajadores provenientes de la zona rural. Esto tiene como consecuencia una gran explosión demográfica en las favelas. Con el tiempo, la favela deja de ser solamente una formación urbana para adquirir rasgos culturales particulares, una identidad específica, una unificación de la población que exige derechos y mejores condiciones. En la década de 1950, las favelas se perciben como un problema fundamental debido a su inmenso nivel poblacional y al hecho de que se empiezan a presenciar formaciones de un movimiento político obrero. Esto le incomodaba mucho a las clases más adineradas de la época, quienes, en apoyo con Estados Unidos, dieron un golpe militar en 1964. Con esto inicia un régimen dictatorial que efectúa una agresiva política de desalojo en las favelas. Sin embargo, logran sobrevivir de una u otra manera y su población aumenta un 37% entre 1968 y 1973. Al comenzar los 80, la política de desalojo del régimen dictatorial había fracasado y dado que la dictadura había venido debilitándose por su fracaso económico, en 1985 regresa la democracia. Con este nuevo gobierno
se comienza a invertir en la urbanización y remodelación dentro de las favelas de Río de Janeiro, favoreciendo su integración al resto de la ciudad. En este contexto, la expansión de las favelas ocurre vertiginosamente, pasando de más de 119 en 1990 a 513 en el año 2000. Así pues, en los noventas comienza a desarrollarse rápidamente el narcotráfico y la violencia alimentada principalmente por los 8 jóvenes. presuntos criminales narcotraficantes muertos en Brasil. Los sujetos fueron abatidos el viernes durante una operación policial en una favela de Río de Janeiro. Además de los enfrentamientos, se requisó una gran cantidad de droga, 7 fusiles, 14 granadas y 4 pistolas, según informó la policía militar. La redada se produjo En en la años comunidad posteriores, Villa a pesar de Cruzeiro, que donde ya las desde el favelas reintegran 2003 el Lula complejo da La Silva Breña, era según Fogo presidente, la Cruzado, una persecución plataforma digital que sistemática y la contabiliza empresa militar tiroteos en Río represiva y es muy enfocada en las crítica bandas de con la letalidad narcotráfico de las actuaciones continuaron de los cobrando cuerpos la de vida de seguridad. muchos Se residentes de trata de las la operación favelas y policial acarreando en su con más paso la muertos en lo violación que de va los del derechos año. humanos. Entre los Un caso objetivos de la operación representativo figuraba es lo Adriano ocurrido en el Pessoa. Mundial de Fútbol en el año 2014 y los Juegos Olímpicos del año 2016, en donde se inició una fuerte política de represión en las favelas y un maquillaje de la zona central y sur de la ciudad para recibir a las personas que vendrían de diferentes partes del mundo. A este punto, valdría la pena concluir que las diferencias sociales y la estigmatización de la pobreza profundizan las percepciones negativas de las favelas y de los pobres. Desde el surgimiento de las favelas en Río de Janeiro, estos espacios habitacionales ocupados por segmentos empobrecidos están relacionados con el proceso de modernización excluyente que se plasmó en el espacio urbano, debido a la urgencia de que Brasil ingresase en el mundo industrial, abandonando la ciudad sus rasgos de atrasada. A continuación hablaremos acerca del acceso desigual a la educación y la discriminación racial que contribuyen a la desigualdad e inequidad económica en Brasil. En 2017, la población negra representaba solo el 32% de las personas con educación superior completa. Y, aunque su participación ha aumentado recientemente, las mujeres negras con educación superior completa siguen siendo prácticamente la mitad del número de mujeres blancas en esta misma condición. Entre las personas de 18 a 29 años, el 59% del quintil más pobre no había completado la educación secundaria superior, varias veces la tasa equivalente del quintil más rico, el cual correspondía al 8%. Del mismo modo, al igual que en el periodo anterior, la proporción de jóvenes blancos entre 18 y 24 años que cursaban o ya habían completado estudios superiores era del 36%, el doble de la proporción encontrada entre la población negra y mestiza, la cual fue del 18%. Para el 2019, casi el 25% de las personas negras y o mestizas entre 18 y 24 años no estaba matriculada en la educación ni empleadas, una cifra mucho mayor que la cifra equivalente para los blancos. Entre otros aspectos, el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Brasil ha sufrido un impacto negativo por los operativos policiales. Tan solo en Río de Janeiro, en noviembre de 2021, hubo una violenta operación policial en la favela de Salgueiro, en São Gonçalo, que duró 33 horas y dejó al menos 8 muertos. Casualmente esta operación tuvo lugar el segundo día del examen nacional de enseñanza media, lo que hizo imposible que los estudiantes que viven en la comunidad acudieran al lugar de la prueba. Del mismo modo, en 2022 hubo una operación policial en la favela de Jacareciño, que dejó al menos 6 heridos y 1 muerto. El intercambio de disparos duró todo un fin de semana, extendiéndose hasta el domingo, día en el que estaba prevista la realización del ENEM. Así, una vez más, numerosos estudiantes no pudieron acudir al lugar para realizar el examen. Finalmente, a mediados de octubre del 2023, hubo un operativo que duró 6 días, sin clase, con el comercio cerrado y con los padres arriesgando sus vidas para poder ir a trabajar.
Según la ONG Río de Paz, a noviembre de 2023, 12 niños menores de 14 años perdieron la vida en Río de Janeiro, el triple que el 2022. Esto todo por operativos policiales o enfrentamientos entre el mismo crimen organizado. Adicionalmente, según el Instituto Fuego Cruzado, en los últimos 7 años fueron asesinados 279 menores y 343 resultaron heridos de bala, casi la mitad en operaciones policiales. Bajo este contexto, el proceso de llevar a los niños a las escuelas era toda una odisea. A las 5 de la mañana, que era cuando generalmente iniciaban los operativos, se revisaban grupos de WhatsApp y si se llegaban a oír tiros, las profesoras avisaban que se cancelaban las clases. En el caso contrario, los niños ingresaban a clases, aunque estos tiroteos podían empezar en cualquier momento. Respecto al trayecto, algunos deben atravesar una calle que es uno de los puntos más peligrosos, pues divide el Comando Vermelho, que es la fracción del narcotráfico más poderosa de Río, y el Terceiro Comando Puro, una banda rival. Estos han mantenido un pacto de no agresión, por lo que las balas llegan ahora con los operativos policiales. Las escuelas tienen mallas metálicas en vez de cristalería como ventanas, justamente por los tiroteos. Sin embargo, estos no protegen de las balas. Cuando estos se dan mientras están en clases, solo pueden llevar a los niños a donde hay más paredes, a los baños o a un pasillo central, mientras se comunican con las madres para tranquilizarlas. Según el diario El País, a noviembre de 2023, las escuelas tuvieron que cerrar 4.016 veces. 497 centros fueron cerrados al menos una vez, dejando sin clase a 202.000 alumnos. Acá no hay psicólogos ni asistentes sociales para tratar los traumas de los niños. Hay un solo psicólogo para 50 escuelas que llega solo para casos extremos. Las autoridades están enfocadas en la reducción de bajas, y aunque hay voluntariados y ONGs que buscan apoyar en los impactos de toda esta violencia que viven los menores, hace falta un enfoque más amplio que resalte la importancia de la educación en el desarrollo del país.